a las 3:03. Escucha todos los martes y jueves a Juan Álvaro Zaragoza, solo por www.poderciudadanoradio.com. ¿Quieres hacer crecer tu negocio? Anúnciate con nosotros. Comunícate al 4425-052000. 4425-052000. O síguenos en redes sociales, Facebook Poder Ciudadano Radio, Twitter @Poder Radio y @Poder TV. A las 3, tiempo de charlar, tiempo de reflexionar. Aquí comienza un espacio en el que abordamos los temas de hoy, temas que a ti te interesan. Una charla muy peculiar con los protagonistas de la historia. 3 a las 3, de la mano del periodista Juan Álvaro Zaragoza. 3 a las 3, comenzamos. Buenas tardes, bienvenidos a una emisión más de 3 a las 3. Los saluda como todos los martes y jueves su servidor y amigo Juan Álvaro Zaragoza Lomelí para conversar con gente que tiene cosas muy interesantes que decirnos. Esta tarde tengo el honor de que nos acompañe aquí en la cabina de Poder Ciudadano Radio y Express Metropolitano Alfredo Jiménez Ramos. Él, podemos decir, es una leyenda viviente y de lo que vamos a hablar lo va a apasionar, porque vamos a platicar sobre el periodismo, vamos a hablar de lo que durante muchos años fue considerada la catedral de los periódicos en Latinoamérica y uno de los 10 mejores diarios del mundo. Alfredo, muchas gracias por estar con nosotros. Hombre, muy amable Juan Álvaro por haberme invitado, es un honor estar con ustedes. Y las sirva y nos oigan. Claro que sí, porque el que no conozca esta historia verdaderamente no sabrá nada de comunicación, de periodismo y de la historia misma. Alfredo Jiménez Ramos es obviamente mexicano, la edad no la digo, pero se ve muy fuerte. Oye, no representas esos años, Alfredo. En tu preparación estuviste en el colegio francés, en la secundaria en la Escuela Cristóbal Colón, en la Escuela Sección 12, la Preparatoria 5 de la UNAM, y estuviste también en la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Nacional Autónoma de México, así como tomando cursos de periodismo en este gran periódico Excelsior. Es profesional desde 1966 hasta el 2000. Él ingresó al Excelsior pues desde abajo, en el área de cobranza. Sí. Platícanos, empieza, el micrófono es todo tuyo, Alfredo, por favor. Muy amable, Juan Álvaro. Efectivamente, ese Excelsior era una empresa familiar, ahí trabajaba mi padre, y pues entré desde vendiendo suscripciones a los 12 años de edad. Es clásico, ¿no? O sea, hay que... Bueno, solemos decir a los que nos gusta la prensa impresa que a quienes nos embarran la tinta en el hocico, ya jamás no la podemos quitar. Se llevan la sangre, sí, la tinta y el papel. Así es. Sí, años después entré a la área de administración como cobrador, cobrador de facturas, de anuncios. 2 años más tarde, en el 68, ingresé a la redacción en todas sus áreas, desde radio y televisión, con Raúl Vieira, a sociales, con Bambi, con Ana Cecilia Treviño, con el maestro Aurelio Viña. Después estuve en corresponsales mucho tiempo, también ya en el área de redacción, como redactor de Estado. Pues me acuerdo muy bien que para Querétaro estaba el señor Manuel Guevara Castro. Don Manuel, mi estimadísimo maestro, en paz descanse. Fíjate nada más. Y teníamos que atender a todos los corresponsales en el país. Los extranjeros se manejaban por otra parte. Sí. Y de ahí en la redacción, poco a poco, como atendedor, después como reportero de guardia, y después asignándome fuentes. Ya tuviste turismo, ya tuve aeropuerto, las energéticas, las educativas, y finalmente me estacioné en policía, donde estuve más de 28 años trabajando en policía. Varios directores
Yo entré en el 66, todavía el director era don Manuel Becerra Costa, padre. En el 68 lo releva por su muerte Julio Scherer García. Don Julio Scherer García. Mi maestro. Un maestro de todos, de muchos periodistas. Sí, y piedra en los zapatos de muchas personas y instituciones. No, y además qué hermoso escribe don Julio, además de haber logrado consolidar en ese tiempo el mejor periódico del país, indiscutiblemente, ha sido nuestra guía para muchos periodistas. Yo tuve el gusto de saludar a don Julio ahí en sus oficinas y recuerdo, me llevó el Negro Guzmán a saludarlo, como voy a conocer este santón. Pásale, ¿cómo te llamas? Juan Álvaro Zaragoza Lomelí. Pásale muchacho, a ver, tú debes saber que los periódicos se hacen con más tinta, con más whisky que tinta. Y ahorita, le decía el Negro Guzmán, traemos un tazazazazazo, así es que siéntate. Fabuloso, don Julio. Sí, señor. Una de las cosas que yo sentía que don Julio merece muchas estrellas y era que enseñaba periodismo a los que estábamos ahí, a los jóvenes de casa. Sí, siempre le gustó, así es. Y pues Y obviamente... a los de no de casa, porque yo venía de provincia y bueno, sí tuve la oportunidad de conocerlo. Preparando a la gente que iba a ser reportero de Excelsior, porque no todos llegaban. Claro. A mí me costó mucho trabajo. Por supuesto que era un honor, era un lujo estar, solo los mejores estaban en Excelsior. Nada más, y había listas, yo me acuerdo de ese cuerpo de redacción que tenía Julio Scherer, que llegó a ser uno de los mejores del país y de América Latina, con nombres y todo. Aquí tengo muchos nombres de ellos. Menciona algunos porque todos son unos santones del periodismo. Teníamos a Pancho Carrascos, que todavía anda por ahí. Sí, Pancho sigue escribiendo. Todavía anda. Y obviamente Enrique Lubeck Jr., el Bate Campos Díaz y Sánchez, Manuel Lozano, Guillermo Velarde, Manuel Mejido, Buendía. Manuel Buendía con su red privada. Y la estaba publicando en Excelsior justamente cuando fue víctima del asesinato. Cuando lo asesinaron ahí en ese estacionamiento. Guillermo Ochoa. Memo Ochoa, Jaime Reyes Estrada, que por cierto, don Julio Scherer, cuando se refería a sus reporteros, decía que los mejores que había en el país en ese momento era Guillermo Ochoa como redactor y Jaime Reyes Estrada como reportero. Y nos explicaba el por qué y cómo haría una nota uno y cómo haría la nota el otro. Porque además de esa versatilidad tenía don Julio, ser un extraordinario didacta, ser una persona humana muy sencilla, tener ese sentido de enseñar, de transmitir, dirigir un periódico con todo el poder que en ese tiempo significaba, porque bueno, es cuando realmente la prensa era el cuarto poder famoso del que se menciona, hoy es otra cosa, pero eso era. El Negro Guzmán, Rodolfo Guzmán, estaba ahí en ese grupo, fue justamente quien me presentó y me llevó con don Julio Scherer, y me tomé un whisky con él. En su oficina. No, hombre, era de don Julio. Épocas maravillosas, ¿verdad? Bueno, pero la plática es tuya, coméntanos por favor todo esto. Gracias, y ya después iremos a la historia de la infamia. Sí, muchas gracias. Sí, ahí se llevaron a personas como Elías Chávez, Raúl Torres Barrón, Alejandro Íñigo, Ángel Trinidad Ferreira, que fue uno de los precursores de la columna Frentes Políticos. Efectivamente. Fausto Fernández Ponte, Víctor Payán, otro de los grandes maestros. Pillín, le decían ahí de los temas policíacos. Sí. Era bárbaro, ¿verdad? Era bárbaro ese señor. También fue mi maestro, Alejandro Tirreza. En fin, tantos y tantos que... Algunos todavía en activo, en distintos medios. Bueno, todavía. Don Julio, creador de la revista Proceso, después de este asunto. Bueno, Excelsior nace en 1917, justamente como una de las corrientes en la que paralelamente unos para apoyar y otros para estar en contra de la Constitución que estaba en proceso en el país.
destaca Excelsior, el Universal era su contraparte, entonces sí, exactamente. Y bueno, me decías antes de entrar a cabina que el Excelsior en realidad es hijo de lo que fue Revista de Revistas. Revista de Revistas. Revista de Revistas incluso es un poquito anterior a Excelsior. De ahí parte. Se le consideraba como la mamá de Excelsior, Revista de Revistas. Y duró mucho tiempo después. Yo recuerdo que estaba jovencillo todavía con la inquietud esta de entrar a los medios de comunicación y leía Revista de Revistas. Sí, sufrió modificaciones, pero nadie nunca de los directores la quiso destruir o guardar o cerrar. Ni ella, ni Jueves Excelsior, que también era otra de las grandes revistas. Necesariamente, sí. Las ediciones primera de noticias y la segunda de últimas noticias, que era la extra. Sí. Eran los vasos fuertes, pero obviamente Excelsior. Muy vendidos por sus contenidos espectaculares. Sí, yo recuerdo, el Excelsior de Scherer era terrible, porque con 3 ediciones hacía maravillas. Me acuerdo de una, la primera de noticias decía, investigan a Biebrich. La extra, mediodía, unas horas después, decía, Biebrich en capilla. Y Excelsior de la mañana siguiente, cayó Biebrich. Claro, no se le puede adjudicar el asunto al periódico. Pero el sentido periodístico que se da, la continuidad de la información, cosa que poco tenemos ya, lamentablemente, en la actualidad, sí, era genial. Pero genial, genial el periódico Excelsior. Bueno, vienen muchos avatares de Julio Scherer, pelea con Echeverría, sí, y nos quitan empieza la bronca, la publicidad oficial. Sin embargo, el sector privado nos apoya. Las grandes tiendas, Sears, Palacio de Hierro, nos refuerzan la publicidad y Excelsior sobrevive, porque el gobierno nos quitó todos los anuncios, todo. Y es una de las fuentes importantes, hay que decirlo, en todo el país y en muchas partes, y es uno de los soportes importantes de la publicidad oficial. Mira, era una empresa cooperativa de... ¿Cuándo se hace cooperativa? ¿Nace como cooperativa? No, porque No, eso se transforma en el tiempo, ¿no? Esto tiene una historia bellísima también, porque con todos los avatares del momento Excelsior, después del 17, pues estaba muy quebrado, no había dinero para esto, no había dinero para salarios. Entonces los trabajadores incluso les daban arqueros de periódicos para que los vendieran y de ahí tomaran su salario. De ahí sacarlas. Salían a vender el periódico. En una de esas fueron a ver a la presidencia de la República para pedirle ayuda para este periódico. Dice, bueno, ¿por qué no lo compran? Dice el presidente, que me parece que era Elías Calle. Señor, ¿con qué dinero? ¿Cuánto trae? Pues $1 vendido. Fíjate nada más. Y eso está poco consignado en la historia. Les costó $1 el periódico. De ahí empiezan a hacer la cooperativa y en el 34, 35 nace la cooperativa. Excelsior Compañía Editorial, Sociedad Cooperativa Limitada. Obviamente... Con $1 se hizo un imperio. Un imperio periodístico de primer mundo. El más fuerte, a lo mejor también económicamente. Sí, la esquina de la información, Bucareli. Todavía se admiraban por el tamaño del periódico, sí, en volumen. Sí, alguna vez cuando estábamos en algún curso con el Colegio de México, recuerdo que tomamos justamente un ejemplar de Excelsior y uno de los ejercicios fue, empieza a leer el periódico desde la primera plana hasta el final, no terminábamos, era tan denso. Tal vez un poquito complicado porque de la página 1 pasaba a la página y de la página a la página sí, y a veces iba incluso a otra sección, etcétera. Era muy denso, pero muy bien informado. Era el número 1, indiscutiblemente, en ese tiempo. Sí, hasta que el mismo Julio Scherer nos empieza a quitar la maña, porque teníamos permitido escribir una nota de 30 cuartillas.
30 cuartillas, 30 imagínate cuartillas. nada más. Creo que era hasta que nos llaman una vez y nos cuenta, no sé si era de él o de alguien más, que le escribió una carta con una anotación hasta abajo, dice, y perdóname por escribirte tan largo, porque no tuve tiempo de hacerlo más corto. Y claro, 30 sí, cuartillas, imagínense. Para que la audiencia se dé una idea, en la actualidad una nota no nos rebasa una cuartilla y media, 2 cuartillas ya es mucho. En los medios electrónicos estamos hablando de media cuartilla. Bueno, pues usted es mayorcito ya, habrá podido disfrutar esa época de oro de Excelsior. Y bueno, luego viene la figura ominosa de Luis Echeverría. Luis Echeverría provoca muchos problemas al periódico. Julio Scherer al final se ve correteado y Acosado, acosado por manipulaciones, incluso de gente de dentro de la cooperativa, donde nace un grupo muy fuerte que comanda Regino Díaz Redondo. Para empezar, ¿Qué llaman el traidor? sí, español, y según las bases constitutivas no podía ser director de Excelsior si no fuera mexicano, de padre mexicano, nacido en México, y obviamente que no lo fue. Y bueno, se dio mañas para cambiar Como siempre ocurre en las este bases país. constitutivas, y se hizo director, casi le faltaba ponerse presidente del Consejo de Administración, director general y Dios de Excelsior. Era lo único que le faltaba. Ya murió el 31 de enero del año pasado, ¿Qué pasa? 31 de diciembre. No, que no nos cante el paso. Todavía se está revolviendo, porque nos vas a platicar, este asunto sigue vivo. Se da el golpe, lo reseña muy bien Vicente Leñero con esta situación. Bueno, el mismo Echeverría, hay que comentarlo, yo en ese tiempo trabajaba para la Organización Editorial Mexicana, lo que es ahora la Organización Editorial Mexicana, lo que fue la cadena García Banseca, y de igual manera se maniobra para hacer ese cambio y que el Estado prácticamente controle a pues, los dos de los medios más importantes. El Universal, bueno, también ha tenido distintas etapas, ha andado de capa caída, etcétera. Pero bueno, lo que es hoy la Organización Editorial Mexicana, también Luis Echeverría tiene mucho que ver en esa intervención. El Diario de Querétaro, que era donde yo trabajaba, fue el último de los periódicos en ser tomado, y se esperaba que fuera por la fuerza. Yo recuerdo que ese día llegué a la redacción al filo de las 10 de la mañana, un ambiente extraño, policías con armas largas, etcétera. Se pensaban muchas cosas. Finalmente la toma fue pacífica, pero ya se habían apoderado de toda la enorme cadena que era García Banseca, ya habían derrumbado al Excelsior, y pues como dices, don Regino Díaz se apoderó y se hizo de todo. maniobra ahí las cosas. Sale don Julio y mucha gente se va con él. Se lleva toda la redacción, Y todos los redactores y los editorialistas. nace Proceso, también en una situación difícil. Yo recuerdo que tuvieron que hacer remates de obras de arte y otra serie de cosas para reunir los fondos necesarios, y nace otra de las publicaciones que es pues una referencia obligada, se esté o no esté de acuerdo con su línea editorial, pero ahí tenemos a Proceso también como una de las grandes publicaciones de este país y reconocida también mundialmente. Pero bueno, síguenos platicando la historia, por favor, Alfredo. ¿Cómo no? Bien, con Álvaro, una de las cosas que vino a ayudar al periodismo de este país fue el derrumbe de Excelsior, porque Julio Scherer se lleva toda A su gran equipo. Era enorme, eran 300 personas. Y obviamente, pues el Proceso, la revista Proceso no se borró inmediatamente. Entonces muchos se colocaron en los diferentes periódicos. También crearon uno más uno. Ese lo hizo el Becerra Costa, hijo. Exacto. Pero, por ejemplo, fue gente de Excelsior al Universal, al Heraldo, al Diario de México, al Avance, pues a la televisión también.
otros llegaron a Notimex, o sea, fueron a reforzar las redacciones de otros periódicos. Gente valiosa. Y muy talentosa, con una gran habilidad para escribir, para reportear, que para siguen comunicar. ahí, Ramírez de Aguilar, que está en el Financiero ahora. No Alberto Ramírez, no, ya había fallecido don Alberto, que fue gerente, muy buen reportero, con Carlos Ravelo. Entonces, Julio Scherer hace una reunión el mismo día 8 de julio del 76, fue en casa de Marco Aurelio Carvalho, en donde los que estábamos todavía ahí papaloteando, que no sabíamos qué va a pasar. Digo, oiga, don Julio, ¿y qué va a pasar con...? No, ustedes se quedan ahí, nos esperan, la lucha se va a dar adentro, no afuera. Sí. Vamos a regresar. Bueno, pues los que nos quedamos esperando, lo que no regresó. Ya, al final, por ahí hay una anécdota que te relataré, que iba a regresar a Excelsior haciendo una mancuerna con Proceso. Bueno, pero eso después. En ese momento, pues nos regresamos al día 8, ese 8 de julio. Sí, porque era una cooperativa. Una cooperativa. No trabajamos, ninguno de los que nos íbamos a quedar. Y el periódico lo hicieron los linotipistas, entre ellos mi padre, que era el cuerpo de linotipistas de Excelsior. Qué hermosas máquinas, para quien tuvo la suerte de verlas, yo tuve esa suerte, y era hermoso ver cómo caían las barras de plomo, escuchar ese y ahí en Excelsior parecía un bosque de linotipos, porque había máquinas por todos lados. Total que para el día 10, la redacción era otra totalmente, caras nuevas. Muchos buenos, muchos que estaban, bueno, no voy a decir nombres porque muchos estaban esperando nada más que pasara el tiempo, cobraron aguinaldo e irse. Pagaba muy bien Excelsior, pagaba muy bien. Otros se quedaron, grandes periodistas se quedaron, como Castellanos, como compañeros de Rangel, ahorita en Milenio, Jesús Rangel. Meraz, por ejemplo, 6 veces Premio Nacional de Periodismo en Excelsior, ahorita anda por allá por Cancún. Los Cantón, Guillermo Calzón, Carlos Cantón, ya fallecido, y cantidad de reporteros que se quedaron para reforzar al Excelsior que ya comanda Regino Díaz Redondo. Bueno, empieza una etapa de decadencia para Excelsior, hasta que al final logra ser una vergüenza del periodismo nacional en manos de Díaz Redondo y de su subdirector, José Andrés Barrenechea Álvarez. Ladrones, sí, así los trataban, vendedores de ladrones, notas en columnas, traidores, nota de 8, se apoderaron de los dineros del periódico y todavía lo iban a vender a Olegario Asperraña. Se penalizaron y les echamos en el año 2000 abajo la venta. Sacamos a Regino Díaz Redondo. Porque hay que comentarle a la audiencia que tú fuiste, o eres, no sé cómo está esto, el presidente del Consejo de Vigilancia. Entonces, Me tocó. ahí estuvo ahí estaba el pleito vivo, constante. Aquí hay algo muy importante. Jamás nos dejaron participar, vivíamos como juniors. Papá y mamá, era Regino y Barrenechea. Bueno. Sí. Y no nos dejaban hacer nada. Digo, nada administrativamente en el periódico, tenían su camarilla. Y cuando no era uno el presidente del Consejo de Administración, al periodo siguiente era de vigilancia, Se la rolaban. al siguiente era técnico, en fin, se rolaban el poder del periódico. El control. Seguía siendo cooperativa, pero al mismo tiempo Díaz Redondo se va descapitalizando a los socios. Para ser socio de la cooperativa Excelsior, yo soy el socio 1451, había que tener dos cosas. Primero, trabajar, y segundo, tener aportaciones a favor. Sí. Y pues aportaciones casi todo el mundo tenía, pero te las iban quitando con las disposiciones en la tienda del periódico.
Yo quiero viajar a Europa, así, ¿tienes aportaciones? Sí. Y se iba mermando tu fondo de aportación. Y se supone que si no tienes, le debes al periódico, ya no eres socio. Bueno, pues Regino se encargó de prestarles a todos, de darles. Como las viejas tiendas de raya, ¿no? Así, carta para las emborrachadurías más prestigiadas del momento. El Mink, el Barba Azul, para todo había cartas de Cristo. Hasta la mundial, porque estaba cerca, que era clásico ver ahí a estos santones del periodismo. Sí, claro, porque además me acuerdo del compañero Salmón, Agustín Salmón, buen reportero, la fuente de turismo de la segunda edición de Última Noticia, que decía, bueno, es que no, un periodista sin aliento alcohólico es como una flor sin aroma. Ahí secundando lo que decía don Julio, ¿no? Los periódicos, recuérdalo, Jonada, no se me olvida en mi vida, se hacen con más whisky que tilda. Sí, entonces son varias etapas en las que está inmerso este periódico, ¿no? Todas son bellísimas, todas son apasionantes, hasta esta última etapa de Excelsior cooperativa. Todavía no se cierra. Nosotros seguimos con demandas. Hay un pleito del que hay que hablar, ¿no? O sea, y están ahí de por medio una enorme cantidad de propiedades muy valiosas por los lugares en donde se encuentran. Es una danza de millones de pesos. Así es. En un litigio que está vivo, ¿no? Eso sí. Está vivo todavía, porque la cooperativa obviamente no puede ser vendida. Tiene que disolverse. Y nunca la disolvieron. Vendieron los activos, los activos fijos, los activos productivos, los edificios, las máquinas, los camiones, los transportes, los nombres, porque fueron 7 rublos los que supuestamente compró el señor Vázquez-Raña. Pero resulta que el edificio de la esquina de la Información no es de la cooperativa y no es de Excelsior. Era de los socios de un fideicomiso, fideicomiso 254 Paseos de Tasqueña. Con los fondos de ese fideicomiso se construyó toda la esquina de la Información. 3 pisos hacia abajo y 5 pisos hacia arriba, con una cimentación que aguanta 32 pisos más, que es lo que hace valer esa esquina. Esa esquina es la más cara del país. Está litigio porque no la pudieron vender los que la vendieron y no la debían comprar los que la compraron. Entonces, de ahí la maraña de maniobras y de fraudes y de engaños para que no se resuelva el caso de Excelsior. El caso de Excelsior sigue vivo, sigue en línea. ¿Y en qué paso va o qué se puede hacer? ¿Qué hay sobre eso en la actualidad? Bueno. Pues mira, tenemos un grupo muy fuerte todavía que está tratando de luchar. Muchos que no cobramos un centavo. Después de los 585 millones de pesos que pagó Legario para quedarse apoderarse. Pero tienen la propiedad, tienen la posesión, pero la propiedad no es de ellos. Por eso no ha podido construir arriba de ese edificio, que quiere sacar un dineral. Quiere rentar a empresas japonesas de comunicación. Quería hacer el Hospital Ángeles de Reforma. Sí, donde también es un magnate en esa área. No ha podido hacer absolutamente nada en ese edificio, conservarlo. No es nada más Paseo de la Reforma y Bucareli. Es Bucareli 17, 19, Paseo de la Reforma 10, Paseo de la Reforma 18, Paseo de la Reforma 20, Donato Guerra 14, Donato, es un demoniante. Terrenos por muchas partes también. En Querétaro hay terrenos, en Los Cabos, está uno que se llama la Demasía del Novillo, son 19,000 metros abandonados. Aquí en Querétaro, ¿dónde están? ¿Para decir o no quiero, no? O podría entorpecer el proceso. No, hay un gran listado de propiedades, hay varios terrenos, casas, Juriquilla, a nombre de Excelsior, cooperativa o no sé,
realmente eso ya no me tocó, porque mientras soy presidente del Consejo de Vigilancia, obviamente estamos detectando y descubriendo cada día una marrullería peor que la del día anterior. Y no querían que saliera a la luz. Por eso nos corrieron, nos sacaron, nos metieron a la cárcel, a todos los consejos de administración. Nos golpearon. ¿Tú estuviste en la cárcel? No, cárcel. ¿Casi? En la Procuraduría. Okay. Ahí Bajo detenido, investigación. detenido bajo investigación por, obviamente, por todos los cargos, ¿no? Sin embargo, regresamos otra vez a Excelsior, regresé al mismo puesto y todos los días encontrábamos cosas terribles de engaños y de fraudes. La gente quería vender porque les prometían millones. Vamos a vender en tantos millones y te va a tocar. Claro, no había ni salario, entonces querían vender. Pero la idea es que nadie tenía derecho a dinero de la venta si le debías a Excelsior. Si le debes a Excelsior, como consta aquí en este papelito. Con la estrategia aquella de la que ya comparamos como la tienda de raya. Así es. ¿Cómo te voy a dar si me debes? Entonces todo se lo iba a apoderar este señor. Todo se iba a quedar allí unos días con él. Y un pequeño grupo, ¿no? Nombres: Ricardo Perete, Barrenche Álvarez, Rodolfo Flores, en fin, muchos nombres. Juventino Olivera tuvo tanta visión este señor en sus maldades, que le empujó toda la responsabilidad al que era gerente general, a Juventino Olivera. Pero un buen hombre, un hombre muy decente, pero muy manipulable. Ya cuando viene la Procuraduría, porque a mí ya como presidente del Consejo de Vigilancia me toca demandar a Regina Díaz Redondo penalmente, por evasión fiscal, por robo, por delito, en fin, eran 5 demandas que ninguna progresó, porque tuvo la puntada de culpar al gerente general. Y cuando van por el gerente general, era inimputable porque ya estaba enfermo, ya tenía muchos daños, Problemas de salud. problemas de salud mental. Acabó mal, acabó. Pobre hombre, porque no era malo, era manipulable. Lo manejó toda su vida. Y debe haber estado sujeto a muchas presiones y Así es. muchas situaciones adversas y difíciles. Pues en este mare magnum de ideas y de pleitos y de conflictos, pues los grupos que estaban adentro, unos protegían a Díaz Redondo porque pues les llamaban las viudas de Díaz Redondo. No querían que les siguiéramos sacando más tanta porquería que salía. De los terrenos, los saqueos, de la casa que está en Donato Guerra número 12, era donde estaba la Super Albertina, una máquina de color. Pues todo el cableado de cobre fue saqueado, arrancado y vendido por estaban apoderados ahí, un grupo manejado por 2, 3 personajes que no les convenía que se supiera, no les convenía que no se vendiera. Todo el mundo quería, pues la mayoría quería que se vendiera. Y horror, porque la venta se hace en un lugar que no le correspondía, se hace en la Junta Federal de Conciliación, Junta Local de Conciliación. Y pues no teníamos que ir separados ahí porque éramos cooperativistas, no éramos empleados, éramos dueños de la... De facto, esa cooperativa entonces sigue existiendo. Sigue existiendo. Todavía... Y el pleito está ahí y bueno, como ocurre con muchas cosas, se buscan ciertos nexos con el poder para irlo postergando, para ir, como dicen los abogados, chicaneando las cosas. Sí, pero algún día tendrá que resolverse, ¿no? Tiene muchos bemoles ahí. Los abogados han sido malvados también. Dentro de ellos hay uno que es Elías Huerta Psijas. Era abogado de nuestro grupo para defender la cooperativa y no venderla. Terminó pasándose del otro lado y vendiéndola y cobrando.
lo acusamos de prevaricato, Prevaricación. prevaricato, en fin. Este señor se quedó con los terrenos de Excelsior atrás, donde hizo un estacionamiento. Elías Huerta Psijas era el presidente de la Asociación Nacional de Doctores en Derecho en ese momento. Pues yo creo que era de la Asociación de Doctores en Chueco, porque cómo nos fregó. Y acabó pasándose del otro lado de los demandados. ¿Sabías escribir algo sobre esto, Alfredo? Valdría la pena, ¿no? Fíjate Yo lo que- publico, Sí, como no. me muchas gracias. comprometo en serio, y sobre todo ver cómo están las cosas. Ahora, pues eso ya lo dijimos, es un litigio que está vigente, hay muchos intereses de por medio. ¿Qué opinas del nuevo Excelsior, del Excelsior de hoy, de estos días? Pues mira, Yo prefiero reservarte tu opinión. no, el nombre Excelsior sigue siendo una gran fuerza. Ujú. Por la inercia. Ese cabezal, ese esa cabezal. historia. Ujú. Hay personas valiosas, claro que sí. Otros que jamás pudieron llegar a Excelsior ni con Julio, ni con Regino. Ujú. No pudieron llegar. Pues ahora están ahí. Ya no es cooperativa, obviamente, el periódico Sí, pues lo compró propiedad Vázquez, ¿no? de Vázquez Raña, Vázquez Aldir, y hay muchos rumores de que pues también forma parte de una triangulación ahí con los Fox, con Vicente Fox y su esposa, que Sí, he escuchado esa versión. dice que la señora fue la que puso el dinero y que Vázquez Raña se lo quitó, y en fin, que es un lavadero de dinero, de asuntos fiscales para las empresas en decadencia de ese hombre. Se dicen tantas cosas, no me consta, ¿no? Pero se dicen. Sí, por eso valdría la pena escribir sobre eso. Y bueno, pues si tú estuviste en todas esas áreas, en todas esas fuentes, yo te invito a que escribas en los ratos que tienes, aparte de que cuando no cantas, porque canta maravilloso el Señor. He tenido la fortuna de estar con él, de convivir en algunas noches bohemias, hermosísimas noches bohemias, y pues también le gusta, dicen que todos los que somos periodistas también tenemos por ahí una cierta vena artística y nos gusta el canto y nos gustan muchas otras cosas. Cómo no, es una delicia, el periodismo y la música, qué barbaridad. Bien, Alfredo, vamos a dar el siguiente paso. ¿Cómo ves el periodismo actual? ¿Cómo lo sientes? Ha sido calificada ya como una de las profesiones más peligrosas del mundo, por un lado, y por el otro, lamentablemente, con el avance de la tecnología, los tirajes de los periódicos van a la baja. Van a la baja y obviamente para mí tienden a desaparecer la prensa escrita. Yo digo que no, al menos mientras yo viva, habrá un periódico impreso. Claro, todo internet, todo radio. Pero sí todo hay una tendencia a la baja y creo que la función que debe ocurrir es cambiar contenidos. O sea, la noticia en este momento, si está temblando en Kuwait, ya lo sabemos, la noticia ya está. Si finalmente Estados Unidos decide bombardear a Siria, en este momento lo sabemos. Y en aquellas épocas, bueno, pues si en este momento ocurría el bombardeo o se inició la guerra de Corea, al día siguiente aparecía como las 8 columnas en los periódicos nacionales. Hoy esa situación ha cambiado, entonces los periódicos también tienen que cambiar sus enfoques y sus contenidos para no dar la noticia, sino el explicar el por qué y el cómo. Yo creo que quienes amamos el periodismo impreso, y te invito a que escribas alguna columna, por favor, Gracias. tendremos que tener esa visión de los contenidos para que la gente sepa el por qué. Para interesarla. Fíjate que hace algunos años en una plática, cuando hablábamos de periódicos, había 16 periódicos fuertes nacionales. Bueno, ¿para qué repetimos los nombres? ¿No? Desde Novedades, Excelsior, uno más una de dos. Y alguien que sabía mucho de esto decía que en México cabían 16 periódicos de cada uno.
podía haber 16 Excelsior, 16 Universales, 16 Novedades, y que todos se iban a vender y que todos se iban alcanzaba para la Desplazar, población. sí, porque lamentablemente también en relación a la población son muy bajos los tirajes. Así es. Ahora resulta que la gente ya no lee periódicos. Sí, lamentablemente cada vez son menos. Y en México... Aunque hay quienes añoran, y a mí me lo han dicho repetidamente, es que tienes que seguir haciendo periódicos, ese sentido del tacto de las cosas. Hay que seguirlos haciendo, y te invito a que te sumes con alguna columna, alguna cosa así, Alfredo, y te quiero comprometer ante la audiencia. No, aparte de una obra que escriba sobre toda esta parte, porque de los datos que nos has dado aquí, pues quienes leímos a Vicente Leñero con esa obra, pues hay muchas cosas que no se comentaron y que podíamos hacer. Así es. Claro que sí, ahí tengo muchas dudas. Vicente Leñero escribió el 50% de las verdades, hay otra que no se dijo. Sí. Claro, no se dicen que la historia la escriben los que ganan, pero en ese momento ellos eran los que perdían, pues nos sacaron. Sí, esa portada es impresionante, el ver el periódico Excelsior tirado ahí bajo desde la portada es impresionante. Y bueno, el estilo de don Vicente Leñero, pues quien no lo sigue. Es único. Fíjate que sí, efectivamente, yo creo que la gente lee menos cada vez. Sí. Y cuando leían, veías a la gente en los camiones con su periódico, desgraciadamente era el Alarma, o el Jajá que hacía Excelsior, esa revistita de chistes. Y esas les daban mucho soporte económico a los periódicos también. Sí, porque nada más se veían las peluquerías, pero se vendían. Ya de esa revista Jajá. Sí. La De retiró. chistes, ¿no? Con algunos jovencitos ahí a medios cueros, porque Sí, no eran. sí, eran picantes. La delicia de los adolescentes en ese tiempo. Era el caballero de los jóvenes, por decirlo de alguna manera. Mandó desaparecer Julio Scherer precisamente porque abogamos porque desapareciera Alarma. Que ha sido una de las publicaciones más vendidas. Sí, todo el mundo traía su Alarma en la exactamente, con sus tenis y su alarma aquí en la bolsa trasera. Pero era muy difícil verlos leyendo un periódico. En la página editorial. La editorial o la cultural. No, de los contenidos que tenían que tener. Pues ojalá eso no lo perdemos. Tú dices que los periódicos tienen que aparecer, yo digo que no. Así se dijo con la radio cuando aparece la televisión, se dijo de la televisión cuando estamos aplicando esta nueva tecnología. Yo creo que serán enfoques que tengan que darse. Estábamos con la pregunta, Alfredo, de esta profesión ya calificada como la más peligrosa. Tenemos más de 156 asesinatos documentados de compañeros periodistas, muchos amagados. Aquí en Querétaro como muertos, no, afortunadamente no contamos a ninguno, pero sí ya hay casos de presión, sí hay casos de manipulación por retirar a ciertas plumas que no le son cómodas a determinada persona, a determinado grupo. ¿Tú cómo lo sientes, Alfredo? Mira, todo el tiempo, más de 25 años, 28 años que trabajé en la fuente policíaca, recibimos amenazas, dependiendo de la nota. Yo escribí sobre petróleos y Hernández Galicia, la Quina, por su gente, amenazado por teléfono, directo. Otra nota que policíaca tratando el tema de los narcos satánicos, también llegaban amenazas. Sin embargo, pues, uno tenía sus formas de cuidarse. Sabíamos que ser periodista era ponerte una diana de tiro en la espalda, Sí, o en el pecho. Obviamente me tocó cosas muy difíciles en policía, pero pues jamás pasaba nada. ¿Te tocó la época del Negro Durazo? El Negro Durazo, exactamente, que era, para mí era un buen hombre. Nada de lo que dicen. Fue satanizado entonces. Incluso decía, sí, claro, decía, oye, bigotón, fíjate que para ser policía tienes que ser más malo que los malos o te matan.
Y claro, estaba la División de Investigaciones para la Prevención de la Delincuencia, la DIP. Y eran pero malos como ellos solos, ¿no? Pero bueno, eran una frontera entre el AMPA, una muralla entre el AMPA y la sociedad, y Durazo los controlaba. A todos. Bueno, más o menos. Con sus maneras de control, digamos. Entonces, no había tanto Porque de alguna ataque. parte salió el Parteno. Sí, no había tanto ataque a la prensa entonces, a los periodistas. Y de repente, yo me acuerdo, Jaime Reyes Estrada lo mataron los cañeros. Un asunto delicado. Muy delicado. Amaneció por ahí en un coche que se volteó con todos los huesos rotos. Y ese era un maestro del periodismo, te digo, Julio Scherer decía que era el mejor reportero que tenía Excelsior, Jaime Reyes Estrada. Y de repente empieza a haber una serie de cosas, de amenazas, de muertes, de desapariciones de periodistas, empieza a crecer el narco. Ya no me tocó cubrir todo eso. Ya no me tocó, yo tengo mi propia idea de por qué se da este asunto del narcotráfico y mi propia idea de a quién culpar. Suéltala, por favor, Alfredo. Pues mira, desde que un presidente de la República le declaró la guerra al narco, se la declaró él solito, porque son cómplices todos, tanto gobierno, Sí, por eso se habla de delincuencia organizada. La gente del cuello blanco y los narcotraficantes. ¿Por qué se empiezan a pelear entre los cárteles? Bueno, pues obviamente les picaron las costillas y defienden a uno. Ponen un cártel o un circo, como lo... Defienden al Chapo Guzmán para que sea el único que controla. O el Señor de los Cielos en su momento. Así es. Y se empiezan... Y si ves, por ejemplo, las cifras, el cártel de Guzmán, 2 muertos. El cártel de Pacífico, 60 muertos. Hay una... Y otros, unos más sanguinarios que otros, no lo sé. Sí, En fin. y va viendo más y más grupos. ¿Por qué se dan tanto esto? ¿Por qué se proliferan los grupos? Realmente porque les empiezan a pagar no con dinero el viaje de las drogas que tienen. Brincan por México, van a Estados Unidos y les pagaban con dólares, pero de repente ya no les alcanza y les empiezan a pagar con mercancía. Sí. Y hay intercambio de armas también. Armas, la empiezan a vender aquí, todo México, que no era más que un trampolín, se vuelve consumidor. Sí, lamentablemente. Y si veías, por ejemplo, todo lo que era cocaína, lo manejaba la federal. Policía Federal, el Interpol, todo eso. Y todo lo que era marihuana, el ejército. Y hay muchas cosas que nos platicó Jorge Miguel Aldana, que todavía... Todo eso hay que escribirlo. Documentarlo, sí. Hombre, eso es bellísimo y hay que tenerlo porque es historia. Es una historia y una historia de la cual estamos viviendo las consecuencias. Íbamos a no sé, hasta reporteros de guerra, ¿no? Corresponsales de guerra, entrevistaban sanos y salvos. Que la guerra de Nicaragua. Aunque Ricardo Rocha se hizo pipí, como dijo. Famosas anécdotas como por otros desaparecían y reporteaban desde el hotel. Sí, también eso llegó a ocurrir. Yo me acuerdo de Fernando Meraz, que estaba en Irak. Presuntamente en Irak, ¿no? No, sí, estaba en Irak. Ajá. Y yo en la redacción de Excelsior tomándole la nota por teléfono. Antes sí, así se toma por teléfono. Sí. Con Fernando, excelente amigo y excelente periodista. Espérame tantito porque nos están bombardeando, decían. ¡Oh! Y se oían los bombazos. Pero ¿dónde está, Fernando? Salte de ahí, hombre. Es el hotel donde nos tienen aquí a toda la prensa. Los corresponsales. Sí. Y pues, cosas así, ¿no? Y ahora ahora desapareció el reportero. Un día desapareció uno que se llama Alfredo Jiménez en el norte. Creía que era yo, pero no, afortunadamente no. Pues aquí te tenemos, afortunadamente, para nuestro beneplácito, con los compromisos que te estoy haciendo que hagas, Alfredo. Gracias por date tu tiempo, son cosas que tenemos que
dar a conocer y espero que tengamos el tiempo. Se nos acaba, me dice producción que justamente el tiempo fue el que se nos acabó. Perfecto. Ya nos quedamos pendientes de hablar de la política más rápidamente, en un minuto. ¿Cómo ves las campañas políticas? No me gusta ninguna, sobre todo las alianzas. Se me hace que hay unas mezcolanzas que no nos van a llevar a ningún lado. Es esa ambición de poder, esa ambición de no salirse del sitio en donde va a haber. No quiero hablar mal de nadie, pero creo que ninguno está bien. Estamos ante escenarios impredecibles, con una situación. Me entrevisté hace algunos días a un doctor honoris causa, el doctor Burrola, y decía, pase lo que pase y gane quien gane, esto será un parteaguas para el país. Sí, vamos a ver qué nos depara el destino, pero no me parece que aprovechen los errores para subir un escalón. Porque yo sí soy el bueno, porque yo sí voy a hacer, porque yo sí prometo, porque aquel no hizo nada, porque aquel se robó, porque aquel defraudó. Entonces no me digas que hicieron un planteamiento que te eleve, no que te baje. Ojalá que ganen mejor. Y que la ciudadanía tenga mucha conciencia de por quién y cómo va a ser para votar. Alfredo Jiménez Ramos, de Excelsior, muchísimas gracias por estar con nosotros. Vamos a seguir conversando periódicamente, si te parece bien. Con mucho gusto, Juan Álvaro, estoy a sus órdenes y ojalá que vaya bien todo. A nuestra audiencia, muchas gracias, y si está comiendo, ya sabe, provecho. Creo que está por ahí ocupado nuestro amigo de controles, Luis. Bueno, pues mientras no termine, pues nosotros seguimos platicando. Tiene que darle la salida al programa. De alguna manera, ¿verdad? Nos quedamos con la idea esta de hablar un poquito más sobre política y partidos. Ya viene por ahí controles. Muchas gracias por su atención. Nos vemos aquí el próximo martes con una entrevista muy especial de un experista que participa por la zona de la ciudad. Por su atención, muchas gracias. Hasta pronto. 3 a las 3. Un espacio en el que abordamos los temas de hoy, temas que a ti te interesan. Una charla